el año 2009, en la reforma del Código Minero, se excluyeron los páramos de la minería. Sin embargo, a pesar de la sentencia de la Corte Constitucional, que es ley de la República, que hace parte de la normatividad, y a pesar de la norma explícita en el nuevo código, en la reforma del Código Minero, de la prohibición de la explotación minera en los páramos, pues en Geominas otorgó un número importante de concesiones o títulos mineros en páramos y también en parques nacionales. Eso pues a todas luces es inconstitucional. Ya ha habido solicitudes para que se anulen esos títulos, pero a mi juicio pues va a ser imposible que esos títulos finalmente, pues el Ministerio de Medio Ambiente, al ser claramente inconstitucional, no está en capacidad de dar una licencia ambiental allí. Pero de todas maneras, lo que sí es pero el hecho de que Geominas haya dado títulos en esas áreas indica muy claramente cuál es la política del Ministerio de Energía y Minas y en general del gobierno de Álvaro Uribe sobre la minería, que la minería claramente estaba por encima de cualquier cosa, incluso por encima de la ley. Entonces, digamos, tiene un significado simbólico, a mi juicio, muy grave, pero naturalmente, ya que la ciudadanía se ha enterado de esto, pues es claro que eso no va a ser posible, esa explotación en los páramos. Sin embargo, hoy parece preocupante que en la nueva reforma del Código Minero hay un artículo, el artículo 34, que hace referencia a la exclusión de áreas, establece un procedimiento en el cual incorpora al Ministerio de Energía y Minas, que tiene que dar un concepto favorable para la exclusión de áreas. Y eso resulta muy preocupante porque obviamente es un retroceso incluso sobre la reforma que se declaró inexequible por parte de la Corte, puesto que está poniendo como uno de los que toma la decisión sobre las áreas de exclusión minera a alguien que es juez y parte, y eso pues es a todas luces inconveniente. El problema con el Código Minero, muy en síntesis, es que de alguna manera cuando se da el título minero hay una lógica dentro del código que forza el otorgamiento de la licencia ambiental. Es muy difícil para la autoridad ambiental negar la licencia ambiental por la lógica misma que tiene entre otras. Cuando no se da una licencia ambiental, el título minero sigue vigente, que eso es un absurdo. Porque si se niega la licencia ambiental, lo lógico sería que inmediatamente caducara. Obviamente la minera o la empresa interesada no puede presentar el mismo proyecto para una nueva licencia ambiental, pero puede variar el proyecto y nuevamente insistir en la licencia ambiental. Y eso naturalmente es un llamado a la corrupción, para hablarlo muy claramente. Porque si se ha negado una licencia ambiental, no tiene por qué insistir en una licencia ambiental en el mismo lugar. La forma como se ha movido el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Minas es claramente convertir la licencia ambiental prácticamente en un trámite, cuando la licencia ambiental claramente es una cuestión sustantiva. La licencia ambiental lo que nos dice es si una operación minera es viable en un determinado territorio o no, desde el punto de vista ambiental, social y cultural. Entonces, esa situación de finales de la década pasada, en la cual se otorgaron en forma absolutamente caótica miles de títulos, con una baja capacidad de monitoreo y de evaluación, pues como que ha sido una señal a la sociedad muy grave, porque digamos la sociedad hoy en día no confía con razón en las autoridades mineras. Entonces uno como ciudadano tiene que, pues la autoridad gubernamental existe, entre otras cosas, para garantizar a los ciudadanos sus derechos. El problema es que en el campo ambiental se perdió, digamos, la autoridad moral, por decirlo así, aparte de la que no tiene la capacidad del Ministerio de Medio Ambiente y las corporaciones regionales suficiente para evaluar esos estudios, pero también han perdido el Ministerio de Medio Ambiente, en particular la autoridad moral frente al país. Entonces, digamos, cuestiones como la de Santurbán, en la cual hubo un gran movimiento cívico en Bucaramanga, expresa muy claramente que
hay grupos poblacionales que al no tener confianza en el gobierno y al juzgar ellos mismos que un determinado proyecto no es adecuado, entonces tienen que hacer uso de la protesta pública y presionar al gobierno a través de diferentes formas para que una determinada actividad no se adelante. Entonces, sí, estamos en un tema de falta de confianza sobre las autoridades y de falta de capacidad de las autoridades, que a mi juicio lo razonable, si se tratara de cumplir con la Constitución y la ley en relación con los derechos colectivos, el derecho colectivo a disfrutar de un medio ambiente sano, lo razonable sería dar una moratoria a la minería mientras claramente se ajustan las autoridades, una moratoria a nuevos permisos de la minería mientras claramente se reconstruye la autoridad ambiental, mientras claramente se reconstruye, y se hace un código minero acorde con los derechos constitucionales de los habitantes de Colombia en relación con el medio ambiente. Ese sería, digamos, a mi juicio, lo que tendría que hacer un país en esa situación. Infortunadamente, ese no creo que sea un escenario que el gobierno del doctor Santos acepte, porque en los cálculos de los economistas, de sus economistas, de su ministro de Hacienda, de su jefe de planeación, están los ingresos mineros para el periodo, y entonces obviamente entonces yo creo que el país se enfrenta a una situación muy difícil en el futuro por las razones que estoy diciendo.